Saludos amigos, comienza el programa de ayuda a la Iglesia necesitada, perseguidos pero no olvidados. Hoy en Perseguidos pero no olvidados les traemos la información más reciente sobre cómo la Iglesia está viviendo las últimas novedades en Venezuela. Les acercaremos los principales datos de Emiratos Árabes Unidos, el próximo destino del Papa Francisco. Les mostramos los detalles de la entrega del premio de la Fundación San Pablo CEU Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenos días amigos, bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, un programa en el que cada semana queremos abrir la ventana de sus casas, donde ustedes nos están siguiendo, para traerles la realidad de nuestra Iglesia en emergencia, de nuestra Iglesia que sufre, nuestra Iglesia que está pasando por dificultades. Y por eso, cómo no, esta semana en Perseguidos pero no olvidados vamos a poner el foco, la lupa, la atención en Venezuela. Todos los informativos están hablando de lo que está pasando en este país. Parece que hay esperanzas y de todo ello vamos a hablar hoy con un sacerdote de Venezuela. Pero hay otras muchas noticias importantes, algunas nada positivas, que han hecho sufrir a nuestros cristianos, en este caso en Filipinas. Un domingo más, en una misa, un atentado. Con esta cruel noticia, nuestra compañera Gladys Carbonell le resume los eventos, las noticias más importantes de estos últimos días. La catedral de Jolo en el sur de Filipinas fue atacada con 2 bombas mientras se celebraba la misa el pasado domingo. Al menos 20 personas murieron y más de 110 resultaron heridas. Aunque todavía nadie ha reivindicado el atentado, se cree que ha sido obra de una minoría musulmana bastante conflictiva que radica en la zona. Durante la rueda de prensa en el vuelo hacia la JMJ de Panamá, el Papa Francisco expresó su deseo de viajar a Irak, aunque reconoció que no se dan las condiciones para que se produzca esta visita. Hace pocos días un cristiano pakistaní fue absuelto después de estar 3 años encarcelado por haber cometido un supuesto delito de blasfemia en una disputa privada con un musulmán. Durante estos años, además de estar en la cárcel, se cree que su hija fue ahogada como castigo por ese supuesto delito de blasfemia. Actualmente está en libertad, pero oculto para evitar represalias. Y este 31 de enero se cumplen 16 años de la muerte del padre Berenfri Van Straten, más conocido como el padre Tocino. En 1947, este monje fundó Ayuda a la Iglesia Necesitada para apoyar a los cristianos perseguidos por su fe. Su lema personal fue: el hombre es mucho mejor de lo que pensamos. El pasado 24 de enero, la Fundación San Pablo CEU entregó un reconocimiento muy especial a Ayuda a la Iglesia Necesitada. En este vídeo se lo contamos. La Fundación Universitaria San Pablo CEU entregó a Ayuda a la Iglesia Necesitada el premio Ángel Herrera Ética y Valores. Los premios están destinados a diversas personas que están dentro de la Fundación Universitaria San Pablo, que han tenido relaciones con ellas, que han sido alumnos, para premiar lo que han aportado en investigación, en docencia, en solidaridad, en presencia del cristianismo dentro de la vida pública. Estos galardones, que se entregan desde el año 1997, destacaron el trabajo que Ayuda a la Iglesia Necesitada en España realiza a favor de los cristianos perseguidos. Se lo ofrecemos a los que de verdad hacen una exhibición de ética y de valores, que son los cristianos que están perseguidos, que se tienen que esconder, que tienen que reconstruir sus iglesias y sus casas, sus escuelas. Esos son los que de verdad se merecen este premio. Desde la Fundación San Pablo CEU subrayaron la decidida apuesta de Ayuda a la Iglesia Necesitada por estar con los católicos en los países donde sufren verdadera necesidad o están perseguidos por su fe. Nosotros olvidamos fácilmente. Pensemos en tantos cristianos, hace 60 años, en los campos, en las prisiones de los nazis, de los comunistas. Tantos, por ser cristianos. Bueno, como decimos, a pesar de estas noticias, algunas malas como este atentado en Filipinas, algunas buenas como este premio
que nos reconoce el trabajo de ayuda a la Iglesia necesitada, pero sin lugar a dudas la actualidad hoy nos lleva hasta Venezuela. Vamos a acercarnos a esta realidad que está viviendo en este país todo el pueblo venezolano y con él el pueblo que peregrina en Venezuela, el pueblo cristiano. Para ello nos acompaña el sacerdote Daniel Ramírez de la diócesis de Barinda, en el interior de Venezuela, que lleva aquí en España 2 años estudiando historia de la Iglesia, pero que le hemos traído al programa para que nos cuente un poco las primeras impresiones a raíz de esta gran noticia de esta semana, la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino o presidente temporal. Encargado, sí. Encargado, efectivamente, de Venezuela. Y cómo esto puede afectar o no a una salida, una solución para este pueblo que se está muriendo de hambre. Daniel, muy buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, para empezar. ¿Cómo se ha recibido la noticia de Juan Guaidó en la Iglesia y en el pueblo cristiano? Como en el pueblo cristiano, como en los no cristianos, se ha recibido con mucha esperanza. Yo creo que lo que hay en este momento en Venezuela es esperanza. O sea, la gente ha tenido un resurgir, porque de hecho la gente estaba de alguna manera muy achicopalada, triste, y bueno, yo creo que la gente ya, muchos prácticamente se habían rendido. De hecho, mucha gente decide salir del país precisamente porque no ven posibilidades estando dentro. Entonces, el pueblo cristiano lo ha recibido muy bien, primero porque, de hecho, tengo testimonios muy bonitos, o sea, de gente que fue a la marcha del 23 de enero y salían espontáneamente cantos a la Virgen, cristianos, simbólicamente algunos sitios de concentración eran al frente de alguna iglesia, algunos sacerdotes salieron en procesión con el Santísimo hacia alguna otra iglesia, convocaron a la gente a orar desde muy temprano. Los testimonios de los sacerdotes de mi diócesis de Barinas, por ejemplo, a las 7 de la mañana, que viene siendo muy temprano, ¿no? Y la gente estaba a esa hora, las iglesias llenas, rezando, porque yo creo que también hay mucha fe, además de la esperanza, hay mucha fe en que el pueblo va a salir y hay un florecimiento, pudiéramos decir, un resurgimiento de la esperanza en Venezuela con la llegada de Juan Guaidó, que ha sido bueno, ya seguramente hablaremos un poco más del desconocimiento de Juan Guaidó, pero bueno, que ha llegado a Venezuela y ha liderado con mucha energía sobre todo, y con mucha fe, porque también es un chico muy católico. Ahora hablamos de Juan Guaidó, ya que tenemos un venezolano que le conoce bien. Padre Daniel, me cuenta que hay como un punto de inflexión para todo el pueblo venezolano y así también lo percibe la Iglesia. ¿Cuál ha sido la posición, el manifiesto público que han realizado los obispos de este país, de tu país? Bien, los obispos han manifestado, de hecho, en comunión con el Papa. En el último documento los obispos hablan de unas palabras que el Papa Francisco les dijo en la visita a Límina, que fue el septiembre pasado, y les decía, estén con la gente, o sea, acompañen a la gente, estén con ellos, no los dejen solos. Y bueno, pues eso ha sido lo que ha hecho la Iglesia venezolana. Primero, levantar la voz. O sea, decir, no estamos de acuerdo con el sufrimiento que estamos viviendo. Ha dicho frontalmente la Iglesia venezolana que este sistema político que se ha implementado en Venezuela, que no es de hoy, que tiene muchos años, y que ha ido agravando la situación, pues que es un sistema que ya no se sostiene y que no es viable. Que ya no hay, esto no puede continuar, que tiene que haber, y entonces han dicho, lo ha dicho también en la ponencia inaugural, Monseñor José Luis Azuaje, también que es muy amigo, fue mi obispo anterior, y es el presidente de la conferencia episcopal, y él en el discurso inaugural de apertura de la asamblea también lo decía, esto no se sostiene, esto ya no es viable. Y los obispos también al final pues han dicho, no han reconocido la legitimidad de Nicolás Maduro,
y han apostado por estar con la gente. De hecho, algunos obispos han salido el 23 de enero a estar a la calle, con el pueblo, a las manifestaciones. Sí. Algunos obispos estuvieron ahí y muchos sacerdotes también estuvieron ahí acompañando a la gente. Unidos, estando donde tiene que estar, en la calle. Estar con el pueblo. Con el dolor, con las alegrías, con las penas. Precisamente, el Papa Francisco ha hablado recientemente, hace tan solo unos días, cuando acabó la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, de Venezuela, y ha mostrado su preocupación por la violencia. En este siguiente total, recordamos las palabras del Papa, Padre Daniel. Yo sufro por lo que está pasando en Venezuela en este momento y por eso deseo que se pongan de acuerdo, no sé, tampoco decir ponerse de acuerdo está bien, una solución justa y pacífica. ¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre. Y ahí también pido grandeza para ayudar a los que pueden ayudar a resolver el problema, ¿no? El problema de la violencia a mí me aterra. No me gusta la palabra equilibrado, tengo que ser pastor, todos. A ver, y si necesitan ayuda, de común acuerdo la pidan. Eso es por ahí va. Le preocupa, Padre Daniel, al Papa el derramamiento de sangre y pide grandeza. ¿Ves que eso sea posible ahora? Hay un escenario todavía no bien definido. Todo parece que va muy como aplomado. No quieren ninguna de las partes precipitarse, quizá, ¿no? Precipitarse, sí. Pero está dentro de las posibilidades. O sea, yo veo una situación bastante compleja, aún en medio de la esperanza, pero una situación bastante compleja. Porque, como es bien sabido por todos, los militares están apoyando y sostienen a Nicolás Maduro, pero por otro lado, de alguna manera, la comunidad internacional, unos más firmes, otros menos, pero de alguna manera identificados más con la legitimidad, de alguna forma. Pero sí es cierto que este sistema, además de sostenerse por los militares, también se sostiene en grupos armados. Claro. O sea, hay grupos que se definen como colectivos y, bueno, civiles, milicias, y a ciencia cierta no se sabe hasta qué punto, o sea, cuál será la magnitud de la preparación y de las armas, pero sí es cierto que las armas las tienen ellos. Sí, entonces es un escenario difícil. Estamos andando sobre un suelo con cristales rotos, donde hay que tener mucho cuidado en no pasarse, en no precipitarse. Venezuela está en una encrucijada, en un momento histórico, ojalá así lo sea, con esta esperanza. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y seguimos hablando con el Padre Daniel de Venezuela de lo que está ocurriendo ahora mismo en este país. Les esperamos en un segundo.